Diego. Buenos días, profe. ¿También se podría calcular el área entre cuatro curvas? Y sí se puede. Ya lo vamos a discutir justamente en el transcurso de esta clase. Mm, Bueno, digamos que tenemos unos minutos tenemos un minuto, así que ya es tiempo de prepararnos para la clase. Muy bien, entonces son las 8 en punto de la mañana, es tiempo de empezar nuestra clase. Bienvenidos, esta es la clase lectiva número 4 que sintetiza el contenido y el mensaje de las clases pregrabadas número 7 y número 8. Bien, entonces, vamos a empezar con lo que son integrales impropias, qué es lo que se persigue, cuáles son las ideas centrales. Como siempre, esta clase lectiva simplemente es la matemática de las ideas y de las motivaciones, no de los detalles, para eso están las clases pregrabadas. Entonces, vamos a ello, vamos a lo que son integrales impropias. Pido aquí y digo clase lectiva número 4 y empezamos con la primera parte, que son integrales impropias. Entonces, la pregunta central, acá, central, es la siguiente. Dada una función, por ejemplo, acá, que está definida en todos los reales, o por lo menos en un intervalo infinito, eso es lo importante, de R en R, continua. La pregunta va aquí. ¿Es posible calcular la integral que vemos en pantalla desde A hasta infinito de f de x con A algún valor real, ¿no? Esa es la pregunta. Y digo, ¿tiene sentido esta pregunta? Entonces, para responderla, o antes de responderla, digo, veamos algunos casos extremos. Algunos casos extremos en que la respuesta está clara. Entonces vamos con el caso 1. Tenemos que la función que toma de R en R va a ser una función constante igual a 1. Entonces mire que en este caso, la gráfica de la función es esta, y no importa dónde coloque, digamos, se podría decir, estoy a partir del punto 2, algo así, y es toda esa área. Entonces decimos la integral entre 2 e infinito de f de x. Digo acá, por supuesto, aquí es claro que el área es infinita. El área bajo la función
la función f, es infinita. O sea, realmente ahí no vamos a ponernos a discutir, o sea, es algo muy claro, muy intuitivo. Pero un caso distinto, que también es extremo, dice así, el caso 2. Pensemos en la función g, también en L, y que va a definirse esta vez por tramos. Nos dicen g de x, vamos a pasar esto, g de x que sea igual a 1 cuando x es menor o igual que 1 y es igual a 0 a partir de ahí. Entonces ahí tenemos la definición. La gráfica de esta función es la siguiente. Decimos, vamos hasta aquí. Esto que sea, este sea el valor 1. Entonces, si esto es 1, esto es 1, esto es 2, entonces la función va hasta aquí. Y es 0 a partir de este momento. Ahora, esto es g de x. Entonces, mire que en este caso, o incluso la podríamos hacer un poco, que esto sea 1, que sea 2, para hacerla un poco más flexible. Si se quiere, voy a cambiar esto, voy a cambiar la definición. Que esto sea 2. Esto sea 2, esto sea 2, y por lo tanto, ahora la función vale 1 hasta aquí. En este caso, digo, ve la integral entre desde 2 hasta infinita. Yo ya no cambié mucho las cosas. Perdón, ¿qué dije? Sí, de 2 hasta infinito. Mire que realmente no importa porque el área es 0. O sea, la altura es 0 en todo momento. Decimos acá, el área es 0. Voy a aprovechar esto para hacer digamos, una segunda observación. Y es que si yo planteo la integral entre 1 e infinito de g de x, la puedo plantear como la integral entre 1 y 2 más la integral entre 2 e infinito. Y aquí ya está claro que el área, digamos, el área que estoy tratando de medir, definitivamente la primera es 1, la segunda va de 0 porque no acumula área, y esto me da 1. Entonces vemos que estos son dos casos extremos, o sea, son casos muy favorables. Son dos casos extremos y muy favorables para el análisis, favorables de analizar. Entonces la idea es que nos gustaría extendernos a casos, extendernos a casos más generales. Ahora, la pregunta es ¿cómo? La pregunta es ¿cómo se hace eso? Es ¿cómo hacer? Entonces, pensemos, primero que nada, la definición, digo acá, recordemos que la definición de integral.
Entonces voy a poner la expresión estrellita, y es que la integral entre a y b de f de x es igual a un límite. Cuando n tienda a infinito, de esta suma, de igual 1 hasta n, donde este es el punto muestra, y aquí tiene xy menos 1. Pero hay que repasar más. Miren, acá recordemos que estos eran a, b, acá tiene x0, acá tiene x1, x2, y esto va hasta xn. Entonces, yo digo, observemos lo siguiente. Digo, si buscamos integrar sobre un intervalo infinito, por ejemplo, cuando b es infinito, entonces en la expresión estrella, alguno de los puntos debe ser infinito. Y fíjese que por otro lado son solamente n. Digo, por otro lado, solamente tomamos n puntos. ¿Esto qué implica? Digo, esto implica que alguna distancia, que alguna de las distancias xy menos 1 debe ser infinita. Y entonces ahí se le cae todo. Ahí se le cae todo. ¿Por qué? Porque si usted pone acá que esta distancia, digamos, este factor, si alguna de esas distancias es infinita, entonces esto se le cae, porque es infinito por algo, seguramente va a ser más o menos infinito, y se le trivializa todo y usted no puede llegar a una conclusión. Entonces, por lo tanto, debe ser infinita, y acá concluimos, decimos, eh, concluimos que la definición original no es satisfactoria para estos fines. Y debemos buscar algo más. Entonces digo, así planteamos lo siguiente. Que la integral entre a e infinito de f de x, bueno, mire, si yo digo integral entre a y t de f de x, esto yo sé cómo calcular. Entonces acá me pregunto por el límite. Si el límite tiene sentido, entonces esa va a ser mi definición. Y de la misma manera digo, si integro entre menos infinito y b de f de x, voy a plantear un límite cuando t tienda a menos infinito entre t y b. Entonces ahora sí, esto tiene sentido. Puedo calcular esto y de ahí puedo intentar calcular el límite, suponiendo que existiera. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la manera de definir una integral. Entonces, de una integral al infinito. Entonces digo, por esto,
es que viene el nombre. Por ello, se usa el nombre de integral impropia. ¿Por qué? Porque no está utilizando la definición original, sino algo más de integrales impropias. No es una integral propiamente dicha según la definición estricta. Es un recurso intermedio para poder dar respuesta a una pregunta de interés. Entonces, básicamente esa es la motivación, eso es lo que viene detrás, es lo que estamos tratando de responder. Y los ejemplos, pues son los clásicos. Nosotros podemos observar lo siguiente. Un segundo, acá. Entonces, sí, ya tengo la conexión de nuevo, la conexión de mi celular estaba caída. Entonces, tenemos algunos ejemplos, los clásicos. Digo, f de x 1 sobre x cuadrado, y vamos a plantear la integral entre 1 e infinito de f de x. Acá también tenemos g de x igual a 1 sobre x. Entonces, hagamos esto. Esto es el límite cuando t tienda a infinito entre 1 y t de 1 sobre x cuadrado de x. Y por el teorema fundamental del cálculo, sabemos que la antiderivada es menos 1 sobre x, que se evalúa entre 1 y t. Y acá, límite cuando t tiende a infinito, de menos 1 sobre t, menos con menos se hace más, 1 dividido 1. Y cuando usted toma el límite a esto, este término desaparece, porque esto es 1 sobre infinito, eso se hace 0, y esto es 1. Entonces, esto definitivamente es igual a 1. Es el primer caso. El segundo caso, me dice la integral entre 1 a infinito de g de x, la planteamos, digo, límite cuando t tiende a infinito, de la integral entre 1 y t, de 1 sobre x de x. Nuevamente, pensamos en la antiderivada es el logaritmo de x entre 1 y t. Esto es el límite cuando t tiende a infinito de el logaritmo de t menos el logaritmo de 1, que es igual a 0. Sin embargo, este límite definitivamente es infinito menos 1. Entonces acá decimos que la integral diverge. Ese es el lenguaje. Cuando la integral es infinita o menos infinita, diverge. Y cuando no, la integral diremos que converge. Y la pregunta acá, lo interesante en todo esto, ya que hicimos los cálculos, es interpretar. Entonces decimos la pregunta natural. ¿Por qué una de ellas converge, una de las integrales converge y la otra diverge? Entonces este es un buen momento para irnos a Wolfram Alpha y apoyarnos precisamente en la tecnología. Entonces miren, vamos a hacer algunas cuentas. Primero que nada, salgamos de dudas. Vamos a ver que realmente está bien hecho este cálculo. Entonces aquí está la integral. Dice aquí integral de 0 a infinito. Nosotros dijimos de 1 a infinito. Y voy a pedir de 1 sobre x, o sea, el segundo caso. Y Wolfram Alpha me dice integral does not converge. Eso quiere decir que la integral no converge, o sea, diverge. Pero en el primer caso en realidad que presentamos, acá tengo que pasarme al inglés. Mire que le da el cálculo, le dice que la antiderivada es 1. Y por lo tanto, cuando le da eso, eso inmediatamente le dice que la integral converge. Entonces, ya sabe en qué parte de Wolfram Alpha se hacen estos cálculos. Eso para que, bueno, no tenga que molestarse en hacerlos de manera directa y manual, como lo hicimos aquí en clase, simplemente por razones pedagógicas, no por razones prácticas.
Pero ahora nos preguntamos lo que decíamos, ¿por qué? Es decir, ¿por qué una converge y por qué otra diverge? Lo mejor es dibujar. Entonces, mire usted, vamos a dibujar por un lado la función 1 sobre x y por otro lado la función 1 sobre x al cuadrado. Y estoy interesado de 1 en adelante. ¿Qué tal si pido de 1 a 10? Y vamos a ver qué sucede. Entonces, mire, ahí están las dos curvas. Mire que la lila es 1 sobre x cuadrado, converge para 0, y la azul también converge para 0. Y también podemos hacer esto, lo puedo extender a 100, pero que sea visible. Ahí está. Entonces, fíjese que la lila converge a 0 muchísimo más rápido que la función 1 sobre x. En otras palabras, la razón por la cual una converge y la otra no es porque tiene un ritmo de convergencia al 0. Entonces, decimos, y la otra diverge. Entonces, la respuesta, la convergencia o divergencia de la integral depende enteramente del ritmo o, eh, o de crecimiento, ¿no? Ritmo de crecimiento que, con que la función converja. Entonces ahí lo tiene. Mire, básicamente decimos en el ejemplo anterior, les voy a decir mejor primero empiezo con f, anterior, f de x igual 1 sobre x cuadrado, converge a 0 cuando x va para infinito, mucho más rápido que g de x 1 sobre x, que también converge a 0. También converge a 0. Y aquí viene la observación. Pero no lo suficientemente rápido como para que la integral converja. Y entonces, ¿qué sucede con este otro ejemplo? Fíjese, con el primer ejemplo que vimos, que era esta función. Fíjese que esta función se hace cero, se pone igual a cero. Entonces, claro, esta función convergió al cero a partir del 2. Claro, una maravilla. Y esto, digamos, estas observaciones nos hacen entender que definitivamente para que la integral converja, que tenga oportunidad de converger, la función tiene que irse a cero. Entonces digo, una observación central. Una observación central es que
para que la integral entre a e infinito de alguna función tenga oportunidad de converger, converger debe cumplirse que el límite, cuando x tienda a infinito, de la función es igual a cero. Y de lo contrario, eh, observe lo siguiente. Tiene usted una función que nunca está por debajo de algún valor. Por ejemplo, a. Vamos a suponer que eh, acá, supongamos que f de x es mayor o igual que a partir de un, bueno, a lo hemos utilizado para otra cosa. Pongamos h. Vamos a decir que esto vale h. A partir de un cierto punto. Digo, para todo x mayor o igual que a. Luego, ahí usted dice, es fácil ver que el área, ¿no?, entre a de a infinito, f de x, necesariamente es mayor o igual que a hasta infinito de una constante h. Entonces, esto lo que le está diciendo es que definitivamente es infinita y asunto concluido. La función diverge. Y eso es precisamente, si lo que le está diciendo es que si la función no converge a cero en el infinito, su integral no puede converger. Pero podría no suceder lo recíproco. Y ahí tenemos el contraejemplo, que lo que le dice es que, mire, esta función 1 sobre x converge a cero. Sin embargo, la integral no converge. ¿Por qué? Porque no fue lo suficientemente rápido. Entonces, la convergencia o divergencia de la integral depende de cuán rápido se vaya a hacer. Eso es todo. Digamos que esa es la idea central en toda esta primera parte, que es precisamente la integración sobre intervalos infinitos. Enseguida vamos a abordar el otro tipo de integrales impropias y se van a dar cuenta que esencialmente es la misma idea, es la misma estructura. Entonces acá yo quiero hacer una breve pausa y quiero ver si es que tenemos alguna pregunta. Entonces, hago una pausa antes de entrar a la siguiente parte. Entonces digo, ¿alguna pregunta hasta este momento? ¿Nada? ¿Ninguna duda? ¿Está todo claro? Muy bien. Entonces, ¿por qué no damos 5 minutos? Demos 5 minutos de descanso para que ustedes procesen todo esto, piénselo un poquito más y de ahí ya voy a pasar en 5 minutos, empiezo a exponer la segunda parte que son integrales impropias cuando la función converge al infinito. 5 minutos de descanso entonces.
Anderson Suárez, ¿se puede comparar qué función llega más rápido al infinito o solo se dice si varias llegaron? Y ya, voy con Anderson primero. Entonces, mire, vamos acá. Fíjese que esta función, 1/x, está yendo para 0, pero no tanto como esto. ¿Cuál es la comparación que usted me está pidiendo? Entonces, yo le voy a comentar. Digo acá. Decimos que, no hay una definición correcta, pero decimos que 1/x converge más rápidamente que 1/x a 0 en el infinito, pues se ve lo siguiente. Se observa lo siguiente. Digo, supongamos que queremos garantizar que f de x es menor que 1/100. Y también que g de x sea menor que 1/100. Entonces digo, eh, es claro que dos cosas. Si x es mayor que 10, mire lo que pasa. Sabemos que x cuadrado es mayor que 10 al cuadrado, que es 100. Y por tanto, 1/100 es mayor que 1/x cuadrado, que es igual a f de x. Entonces, así, si x es mayor que 10, entonces f de x es menor que 1/10. Que 100, perdón, que 1/100. Entonces, esa es la primera parte. Digo, por otro lado, eh, para g, en cambio, para g, debo garantizar que x sea mayor ya no que 10, sino que 100. Y de lo contrario, no se cumpliría que g de x sea menor que 1/100. En otras palabras, lo que le está diciendo es esto. Y esencialmente es el mismo dibujo. Le está diciendo, aquí está una línea y aquí está la otra línea. Entonces, para usted controlar esa parte, digamos que este es el 1/10, en un caso, para f, usted ya cumplió. A estas alturas, usted ya cumplió en el caso rojo. Y en cambio, para el caso azul, tiene que desplazarse mucho más allá. Digamos que este está aquí, digamos que este es, que es por acá. Tiene que irse hasta 100 para el caso azul. Esto es g de x y la otra es f de x. Entonces, ¿en qué sentido rápido? O sea, ¿cuál de las funciones satisfizo esta condición más rápidamente?
Precisamente f la satisfizo más rápidamente que g. Por eso decimos que f converge a cero más rápido que g. Es ese el tipo de interpretación que tenemos cuando estamos utilizando ese lenguaje. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la respuesta que le puedo dar a este respecto. Bien. Segunda pregunta que me hicieron. Digo acá, veo la integral de infinito a infinito de una función con dominio de todos los reales es la integral indefinida. No, la integral indefinida, Cristian, es la que no tiene límites. Entonces, digo acá, integral indefinida es una antiderivada. Entonces se la anota así. Esto le va a dar una función de x, donde f' es igual a la prima, ¿no? Y asunto concluido. Bien. Entonces, Camilo, la función 1 sobre x elevada a la 1 medio seguiría siendo más rápida que 1 sobre x. Veamos eso. Mira. Entonces, usted me dice que quiere comparar x a la 1 medio. Entonces, aquí le doy respuesta. Entonces, fíjese que 1 sobre x es la azul y 1 sobre la raíz de x es la roja. Podríamos graficar las tres. Mire, digo, para que vayamos viendo, 1 sobre x al cuadrado, 1 sobre x, estoy tomando la ventana de 1 sobre 100, y mire usted, entonces la más pronunciada, la que incluso parece un codo, es la azul, la 1 sobre x cuadrado, luego la intermedia es 1 sobre x, y luego la raíz se va todavía mucho más lenta. ¿Qué le está diciendo? Que la raíz, mire, si 1 sobre x divergió, con seguridad que la raíz también va a diverger. Eso es exacto, digamos que ese es el resumen precisamente del ritmo, y me alegro que se estén haciendo esas preguntas, y como ve, Wolfram Alpha se las puede responder muy rápidamente. Y de menos infinito a infinito, dice Christian. Entonces, ahora veamos eso. ¿Qué es la integral de menos infinito a infinito? La integral de menos infinito a infinito de f de x se la plantea como, por ejemplo, de menos infinito a 0 más la integral entre 0 e infinito de f de x, donde usted ya sabe cómo, esto ya sabe cómo resolverlo, y esto ya sabe cómo entenderlo. Sabe cómo entender ambas cosas. Entonces, esa es la manera de construir una de estas. Y, por ejemplo, aquí podría no utilizar 0, podría utilizar A, B, cualquier valor, 1, 2, 3, pi, todos le tendrían que dar el mismo valor. Bien. La integral impropia del seno, esa no existe, ahorita la vamos a ver. O sea que siempre tenemos que comparar entre funciones por el criterio de convergencia, Emanuel, no necesariamente. O sea, no siempre es una buena idea comparar, pero a veces no le conviene. O sea, el asunto es caso a caso en general. Lamentablemente no hay líneas generales que nos puedan dar digamos, un tratamiento globalizado. Entonces, voy a tratar de responder a John, la integral impropia del seno. Entonces, mire, veamos esto. Integral entre 0 e infinito de el seno de x. Esto es igual a el límite cuando t tiende a infinito de la integral entre 0 y t del seno de x de x.
Entonces, esto es igual a el límite cuando t tiende a infinito de el menos coseno entre 0 y t. Esto es el límite cuando t tienda a infinito de el menos coseno de t más el coseno de 0. Entonces acá tenemos el problema. Decimos, sin embargo, el límite cuando t tienda a infinito de el menos coseno de t no existe. ¿Por qué? Porque es una función que continúa oscilando indefinidamente. Entonces decimos luego la integral no converge. Luego la integral entre 0 e infinito, el seno de x no converge. Pero también podríamos haber aprovechado otra cosa. Podríamos haber advertido que el límite cuando t tiende a infinito del seno no existe. Como no existe, en particular es distinto de 0. Digo, por tanto, esta integral no puede converger. No converge. ¿Por qué? Porque continúa adoptando valores distintos. No necesariamente porque se vaya a infinito, porque no lo hace. De alguna manera, ¿qué sucede? Que las áreas negativas van compensando con las áreas positivas, pero nunca alcanzan un valor estable porque siguen oscilando entre uno y otro valor. ¿De acuerdo? Esa es la razón. Muy bien, creo que ha sido un buen conjunto de preguntas el que me han hecho. Me agrada que me estén haciendo estas preguntas. Se ve que su entendimiento es profundo y eso es algo muy, muy positivo y muy satisfactorio. Vamos con las integrales impropias del otro tipo. Entonces, decimos, hay un segundo caso de integrales impropias y es cuando la función tiene una asíntota. Una asíntota vertical. Entonces, la pregunta es, ¿tendrá sentido en este caso? Sentido en este caso. Preguntar. Y nuevamente, preguntarse por la integral entre a y b de f de x de x. No olvidemos que es el límite cuando n tiende a infinito de esta suma y acá digo cuando sabemos que el límite cuando t tiende a b de f de x es infinito. Entonces acá esta de nuevo va a ser nuestra expresión estrella, porque en el fondo es la misma que escribimos hace un minuto. Y digo, veamos qué pasa. Por ejemplo, tenemos una función que se está yendo ahí, acá entre 0 y 1. Entonces mire usted que el problema no está, digo, el problema no está en el intervalo. Pues A y B son finitos. A, B son números reales, o sea que no, el problema no está ahí, o sea, estas distancias
Haga la partición que usted haga, estas distancias son finitas. El problema está aquí. ¿Por qué? Porque esto, no se olvide que debería funcionar para cualquier valor. Entonces, en particular, uno de estos intervalos tendría que tomar la asíntota. Y si usted pide el máximo, entonces ahí está en problemas, porque uno de esos valores va a ser infinito. Infinito por esto lo va a volver infinito y entonces esto se vuelve completamente infinito y se pierde ese sentido. O digamos que la función fuera menos infinito. Si fuera menos infinito, se repite, menos infinito por esto le va a dar menos infinito y todo se cae. Entonces, ahí está el problema. El problema está precisamente en lo otro. Digo, el problema está en que dicho límite, ¿no? El límite cuando t tiende a b de f de x, hace que la expresión estrella no tenga sentido cuando quiere tomarse la aproximación por exceso. Claro, por exceso es que toma los máximos. Y el máximo va a ser infinito, eso le trivializa todo. Y usted puede bien definir si es que la aproximación por exceso y la aproximación por defecto convergen a un mismo valor. Entonces, esto va a fracasar, necesariamente va a fracasar. Y bueno, entonces, ¿cómo salvamos el problema? De la misma manera. Entonces decimos, sorteamos el problema definiendo que la integral entre a y b, en este caso, como la asíntota está en b, o la singularidad, también se la llama así, la singularidad, cuando t tiende a b, de la integral entre a y t de f de x, y ya. Entonces, ¿qué quiere decir? Sí, definitivamente esto usted lo puede calcular como una integral, que usted la conoce, y luego ver qué pasa con el límite. Entonces, nuevamente, es una integral impropia. ¿Por qué? Porque no puede utilizar la definición original para calcular este valor. Entonces, decimos nuevamente, esta cosa es una integral impropia, porque no es propiamente dicha la definición, ¿no? Integral impropia. Pues no puede usarse estrella de forma directa para su cálculo, para calcular, sino que debe apelarse a un recurso intermedio, a un recurso intermedio como esta expresión doble estrella que es la que tenemos en pantalla. Por eso es que se llama integral impropia. Veamos los ejemplos. Entonces decimos, ejemplo. Entonces, esta vez digo que f de x va a ser 1 sobre la raíz de x, g de x es 1 sobre x. Y vamos a hacer los cálculos, nuevamente, decimos la integral entre 0 y 1 de f de x es igual a el límite cuando t tiende a 0, perdón, en este caso la singularidad está en 0 porque esto se va para más infinito.
Este es la integral entre 0 y t de 1 sobre la raíz de x, lo que viene a ser el límite cuando t tiende a 0 de, esto es la raíz de x por 2. Esa es la antiderivada. Evalúo entre 0 y t, y esto me va a dar igual a el límite cuando t tiende a 0 de 2 raíz de t menos 2 por 0. Perdón, esto está mal planteado. Esto está mal planteado. Esto está... Ya me parece extraño el resultado. El límite es correcto cuando t va para 0, pero el límite se lo pone acá y el límite superior es 1. Entonces ahora sí, t y 1. Entonces esto es 2 por la raíz de 1 menos 2 por la raíz de t. Y esto, cuando usted aplique el límite, es 2. La raíz de 1 es 1 y la raíz de 0 es 0. Entonces vemos que la integral converge. Vamos por el otro lado. Entonces digo, ahora, integral entre 0 y 1 de g de x dx es, digo, el límite cuando t tiende a 0 de la integral entre t y 1 de 1 sobre x de x. Y esto me dice el límite cuando t tiende a 0 de antiderivada logaritmo natural entre t y 1. Límite cuando t tiende a 0 de logaritmo de 1, que es 0, menos logaritmo de t. Y este es el problema. El logaritmo de t, cuando t tiende a 0, se va a menos infinito. Con el menos se hace más, esto es más infinito y por lo tanto diverge. Conclusión. Entonces vemos que en un caso, ¿no? Digo esta que sea la función roja. Esto es 1, esto es 0, esto es f. Y fíjese que esto evidentemente se va para infinito, pero no acumula tanta área. En cambio, esta no se va a ir, o sea, se va para infinito. Esto es entre 0 y 1. Y nuevamente se va para infinito, pero acumula más área. Entonces vamos a Wolfram Alpha, ahí es donde vamos a tener mayores claridades. Vamos a dibujar. Y en esta ocasión estamos comparando 1 sobre x y 1 sobre la raíz de x, pero no me interesa ahí, me interesa entre 0 y 1, porque estoy analizando ese intervalo. Y mire usted qué está pasando. La línea azul se está yendo para infinito, ¿verdad? O sea, se está yendo para infinito, pero se está yendo mucho más rápido para infinito. Mire usted que cuando está en 0,4, pues la raíz está bastante más baja que el recíproco, que 1 sobre x. En 0,2, mire, las distancias se hacen cada vez mayores y así. En otras palabras, lo que decide la convergencia o divergencia de la integral es cuán rápido se va para infinito. Ambas se están yendo para infinito. La pregunta es cuán rápido. Es el criterio de crecimiento. Entonces digo acá, nuevamente, lo que define la convergencia o divergencia de estas integrales es el ritmo o condición
de crecimiento al infinito. ¿De acuerdo? Sí, se va para infinito, pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cuán rápido? Ahí, así como en el primer caso, la condición era una condición de decrecimiento, ¿cuán rápido se va al cero? Aquí la pregunta es, ¿cuán rápido o cuán lento, como quiera verlo, se va al infinito? Eso es lo que va a decidir todo. Y finalmente, para terminar de comprobar esto, podemos irnos nuevamente a Wolfram Alpha. Y esta vez puedo integrar 1 sobre x, pero digo entre 0 y 1. Retiro esto. Me dice que la integral no converge, por supuesto. Y cuando es la raíz, esto vale 2. Entonces, ahí tiene, precisamente lo hicimos de manera manual por fines pedagógicos, no por razones prácticas. Bien, entonces ahí tiene esta parte. Un último comentario. Entonces decimos, un último comentario pedagógico, si se quiere. Y es el siguiente. Suponga que f es invertible. En otras palabras, usted tiene acá una función que, bueno, está yendo para infinito. Acá tiene este 0, esto es 1, y definitivamente tiene el límite, en este caso, cuando x tiende a 0, de f de x que sea infinito, pero que sea una función invertible. Entonces, fíjese que usted también podría entender esto. Lo podría entender como, o sea, podría integrar en dirección y. Entonces digo, puesto que f es invertible, podríamos calcular la integral entre 0 e infinito de la imagen inversa de y de y. Y note que esto es exactamente lo mismo que la integral entre 0 y 1 de f de x de x. Claro, usted lo está evaluando acá, está viendo cómo se comporta, y del otro lado lo está viendo cómo se comporta. Entonces, bueno, en realidad en este caso es desde 1. Perdón, si no me equivoco, esto es desde 1 o algo así. Y acá podríamos decir la imagen de 1, entonces esto es distinto. Les voy a pedir desde la imagen de 1. Y asunto concluido. Entonces, estamos viendo que en la expresión de la izquierda, tenemos la integral del primer tipo. O sea, con un intervalo infinito. En el fondo, de alguna manera, es la misma pregunta. ¿Sí? Es como que usted tome su integral y la voltee y luego la refleje para poder hacer. Pero realmente la pregunta es esencialmente equivalente, dicha en términos distintos, que le están tapando lo que realmente sucede. Y lo que realmente sucede es que estas preguntas son pues muy parecidas. Bien, entonces vamos ahora a la siguiente parte, que son los criterios de comparación. Son algo muy intuitivo. Y dice así, tenemos funciones que cumplen esto.
para todo x, al menos a partir de cierto valor. Entonces, las observaciones son las que hemos estado haciendo. Digo acá, mejor, 1. Sí. ¿Qué va a suceder si la integral diverge? Si esta se da para infinito, entonces, desde luego, la integral infinito de f de x también diverge. Es elemental. Y por otro lado, si la integral de m infinito de f de x, si esta converge, entonces se puede concluir lo siguiente, lo otro, ¿no? Entonces, la integral de m infinito de g de x converge. Ejemplo. Entonces decimos, vamos a ver la integral de 1 a infinito de x cuadrado más x de x. Con Wolfram alfa, esto es muy fácil de responder. Vamos a suponer por un instante que no tenemos Wolfram alfa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que es difícil calcularle la antiderivada a esto. Una manera es, por supuesto, ir por fracciones parciales, pero de todas maneras es mucho más pesado. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Digamos que x cuadrado más x, yo sé que es mayor o igual que x cuadrado para todo x mayor o igual que 1, porque esto es impositivo. Así, 1 sobre x cuadrado es mayor que 1 sobre x cuadrado más x. Digo, por tanto, la integral entre 1 e infinito de 1 sobre x cuadrado más x de x, yo la puedo comparar con esta función que vale 1, como ya se vio. Entonces, por tanto, digo acá, luego, esta integral converge. Note además que no hemos calculado el valor de la integral. Este es un método indirecto en que usted dice, bueno, si le preguntan, si la pregunta es cuánto vale la integral, usted en este momento no ha respondido. Va a tener que ir por fracciones parciales. En eso estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, si la pregunta es que la integral converge o diverge, entonces ya pudo responder y dice que definitivamente la integral converge. Vamos con otro caso. Vamos con otro ejemplo. Entonces, decimos que esta es la integral de seno de x más 2 dividido x y lo voy a poner entre 1 e infinito. Entonces, nuevamente, la antiderivada es algo muy difícil de conseguir. Nuevamente, la antiderivada es difícil de conseguir, calcular. Tomamos el camino indirecto de comparación. Entonces, fíjese que yo puedo decir que el seno de x más 2, bueno, el seno nunca va a ser menor que menos 1. O sea, esa es una cota inferior para el seno y aquí es el 2, por lo tanto esto es 1. Y entonces, si yo divido entre 1 sobre x con x mayor que 0, en realidad con x mayor que 1, es lo que nos interesa,
sabemos que el seno de x más 2 dividido x es mayor o igual que 1 sobre x. Bien, ¿esto qué implica? Digo, luego, la integral entre 1 infinito de el seno de x más 2 dividido x de x es mayor o igual que la integral de 1 a infinito de 1 sobre x de x, que esto diverge, como ya se vio. Por tanto, se concluye que esta cosa diverge. Entonces, como ve, estos son métodos indirectos de comparación que en este caso le da toda la respuesta, porque ya sabe que diverge, entonces no tiene sentido hallar el número. En el otro caso, no es tan satisfactorio porque simplemente le dice que converge, pero no le da el valor. Y por supuesto, no olvidemos que también está Wolfram Alpha muy presente para poder dar respuesta a este tipo de preguntas. Tenemos acá, decían el seno de x más 2 sobre x, habíamos planteado, y esto va de 1 a infinito. Veamos si está bien escrito ante todo. Sí, aquí la tiene, seno de x más 2 sobre x, y le dice que la integral no converge. Entonces, ahí tiene el primer resultado. Perdón, el segundo ejemplo. El primer ejemplo decía 1 dividido x cuadrado más x. Y mire que acá le da exactamente, le dice que es el logaritmo de 2 y le da ese, o sea, es mucho más potente, pero eso se debe a que ya aplicó lo que se llama fracciones parciales. Eso se resuelve con fracciones parciales. Si la pregunta era declarar convergencia o divergencia, entonces nosotros ya hemos sido capaces de responderla sin mayores problemas e inconvenientes. Si la pregunta era hallar el valor exacto, bueno, para eso está Wolfram Alpha o también nuestros cálculos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tiene un escenario completo. Perfecto, entonces, hasta aquí. Hasta este punto es el primer parcial. Que viene a ser todo el capítulo de integración. Bien, entonces, quisiera concluir este capítulo, en lo que se refiere a integración, haciendo un breve resumen. ¿Sí? Esto es lo que quiero mostrarles. Esto es lo que se conoce como un mapa conceptual. Lo preparé para ustedes. Acá lo tenemos, que es un resumen de todo lo que hemos visto en integración. Este documento está a su disposición, por supuesto, aquí en nuestra página. Aquí la tienen. Está en registro de clase. No. No lo publiqué, ya lo voy a publicar, perdón. Ya lo publico de inmediato. Pero esto va a estar, por supuesto, acá disponible para ustedes. ¿Será que esto no lo actualicé? Déjenme ver. Según yo lo había publicado, no lo tengo. Lamentablemente, enseguida se los comparto. Y bueno, entonces, ¿qué es esto? Es un resumen, por supuesto, de todo lo que se vio. Pero no es un resumen cualquiera. El mapa conceptual lo ayuda a ver qué relaciones existen entre técnicas, entre conceptos, entre ideas abstractas. Entonces,
Acá, por ejemplo, se sabe que el problema del área es lo que genera todo esto, o sea, el problema de cuantificar algo definido de manera continua. Por eso le digo problemas de cuantificación continua. Y esa es la integral definida. Tiene la definición inicial por límite, pero en algunos casos usted se va a integrales impropias. ¿Sí? Este es uno de los casos. Tiene el teorema fundamental del cálculo que está en el centro de todo esto, lo que le permite hablar muy bien de la función de acumulación, es una de las cosas que hemos visto, y el cálculo de antiderivadas. Para el cálculo de antiderivadas hemos visto 4 técnicas: el método de integración por partes, sustitución, fracciones parciales y sustituciones trigonométricas. En integración por partes ponemos la fórmula, en sustitución también. En fracciones parciales ponemos un ejemplo fundamental, un ejemplo bandera, y en sustituciones trigonométricas la relación pitagórica, que es la que genera que las sustituciones trigonométricas sean tan eficientes en expresiones cuadráticas. Eso es. Entonces, como ven, este mapa conceptual es lo que se diría un resumen estructurado, porque usted estructura la jerarquía de los conceptos, o sea, le está diciendo que definitivamente del mismo concepto de integral definida derivan las integrales impropias, o esta, o también el teorema fundamental del cálculo. O sea, hay un problema de jerarquía y la flecha le indica qué cosa implica qué otra cosa. Esa es la estructura. Y le permite pues navegar fácilmente entre los conceptos que uno ha visto. En mis cursos, normalmente, y presenciales o no, normalmente yo dejo dar examen con libro abierto y con cuaderno abierto. No tengo ningún problema en ello. Y normalmente les digo a mis estudiantes que se hagan este mapa, porque el hecho de que uno tenga el libro a mano y el cuaderno a mano, pues no lo ayuda demasiado, porque muchas veces uno no sabe dónde buscar la cosa en toda esa información, es mucho. Entonces, el mapa lo ayuda a saber dónde es que se busca la información. Cuando uno construye un mapa como este, realmente tiene que invertir mucho esfuerzo, pero precisamente ahí es cuando aprende y ahí es cuando sintetiza. Este es un mapa que sintetiza. Es una técnica pedagógica que tiene tanto éxito que incluso hay corrientes que están opinando actualmente que deberíamos evaluar con mapas conceptuales, y de hecho hay áreas, psicología, etcétera, en donde a uno lo evalúan a través de mapas conceptuales. O sea, que uno tiene que trazar un mapa conceptual de todo lo que ha leído para realmente entender cuáles son las relaciones que existen entre una y otra cosa. Entonces, es muy común, por si acaso, que los estudiantes sean capaces de entender un concepto aislado, como este, por ejemplo, el teorema fundamental del cálculo. El problema es que, y así los pueden entender por aquí y por allá, lo que les cuesta, lo que es muy difícil, en general a todos, es cuáles son las relaciones que existen entre un concepto y otro. ¿Qué concepto implica cuál? ¿Cómo están relacionados? Y un mapa conceptual lo ayuda profundamente a ese nivel de entendimiento y de aprendizaje. Entonces, eso es lo que les quería compartir, por favor, para que lo mantengan en mente, lo mantengan presente. Va a estar publicado. Este, por supuesto, es un mapa que queda para ustedes, pero los invito a que, en general, ustedes utilicen esa técnica. Van a ver lo positivo que es, lo mucho que les sirve para no solamente el cálculo integral, sino todo aquello que ustedes tengan que estudiar. A mí me ha servido mucho en el transcurso de mi carrera para poder aprender cosas. Entonces, simplemente cierro con ese resumen que tienen acá. Es un mapa conceptual. Espero que les sirva, espero que los ayude a tener éxito en sus clases. Y entonces, creo que este es un buen momento para atender algunas preguntas. Hay bastantes. Entonces, digo, eh, hay funciones trigonométricas que convergen, pues no tengo ninguna en mente. La verdad que no tengo ninguna en mente. Juan Pablo Guzmán, ¿es posible que nos muestre por qué evaluar en la antiderivada y hacer la diferencia entre los valores? ¿Qué es la integral entre los puntos evaluados? Ah, el teorema, o sea, Juan Pablo Guzmán creo que me está preguntando ¿por qué es cierto esto? B
menos f map. Este es el teorema fundamental del cálculo. Y esto es, pues, si no me equivoco, esto está en la clase 3. A ver, déjenme revisar. Está muy bien esta parte. Hice algo equivocado. Vamos acá. Digo, eso, creo que ya lo solucioné. Perfecto. El problema es que esto además se me quedó desfasado. Esto ahí me conviene. Propiedades del integral y antiderivadas. Esta es la clase 3. La clase 4. Teorema fundamental del cálculo. Entonces, ahí está. La demostración está contenida en la clase 4. Entonces, ahí le digo, entonces, para Juan Pablo Guzmán, en la clase número 4, ahí tiene todas las explicaciones de por qué es válido el teorema fundamental del cálculo. Es muy largo, así que aquí no lo puedo presentar. Cristian Castillo. Se cumpliría lo mismo si se comparan dos funciones con límite de integración en B. La que se acerque más rápido, exactamente. Pasa exactamente, o sea, usted puede aplicar el concepto, el criterio de comparación también con asíntota, no solamente con convergencia a infinito. Muchas gracias, Cristian, excelente aclaración. ¿Existe algo como si crece o decrece a ritmo tal? Sí. En general, uno lo que dice es lo siguiente. Dice que la función, por ejemplo, 1x cuadrado más x, decrece con orden 2. Se refiere al polinomio. Está yendo a 0 con orden 2. Eso es. Tan simple como es. También le dirá que 1 sobre la raíz de x más 1 decrece a infinito, decrece a 0, perdón, con orden 1/2. Y explota, porque hemos visto que explota a infinito, también con orden 1/2. O sea, es la potencia dominante la que le da el orden con el cual, lo que le dice el orden en el cual está yendo tanto a 0 como a infinito. Bien. A ver. Decimos. ¿El parcial quedaría para cuándo? Queda para el día 22 de noviembre. Bien. Sebastián, pues sí, en realidad el mapa conceptual es una de las técnicas más valiosas que se ha descubierto pedagógicamente. La mente humana tiene una gran capacidad para entender conceptos, para fijarlos de manera visual. Créame que si le sirvió el mapa conceptual que yo le di, no tiene idea de lo positivo que va a hacer que usted construya su mapa conceptual. Por supuesto, eso que usted ve ahí, que les mostré en pantalla,
es el resultado de mucho tiempo. O sea, hubieron muchos mapas intermedios antes de que yo llegue a eso, porque uno se va equivocando, se da cuenta que no incluyó una cosa, otra. Es un proceso iterativo, lo hace una y otra vez. Y bueno, esto es lo que en general a uno lo lleva a entender las cosas profundamente. Lo repasa y lo hace y lo rehace. Entonces, créanme que si bien hay un mapa conceptual, en este caso se los paso y espero que les sirva, y que uno puede utilizar el mapa conceptual de otra persona, no hay nada como el mapa conceptual de uno mismo. Así que se lo recomiendo, es algo en lo que vale la pena invertir tiempo en lo que sea que esté aprendiendo. ¿De acuerdo? Excelente. Muy bien, entonces me toca ahora la última parte de la clase, que a partir de este momento ya abordamos lo que es tema del siguiente parcial, del parcial número 2. Bueno, en realidad, Camilo, la asistencia no es obligatoria, o sea, puede retirarse cuando usted desee. Yo voy a avanzar nuevo tema, voy a avanzar el tema de la clase lectiva, o sea, la clase pregrabada número 8, que es la que tenemos acá en pantalla, que es el cálculo de áreas entre curvas. Es decisión suya si retirarse o no. Entonces, eso va. Y Jennifer, las impropias no van exactamente por aparte, o sea, hay ahí una cosa intermedia en lo que se refiere a nuestro mapa conceptual, ¿sí? Pero no son idénticas a las integrales definidas en un principio. Perfecto, entonces vamos a iniciar lo que se refiere al área entre curvas. Esto es algo muy breve, es algo muy rápido y muy directo. Entonces vamos para allá. No sé qué está pasando, no sé si es que ahora sí, me está respondiendo. Perfecto. Áreas entre curvas. Bien. Entonces, en general, va a ser una pregunta bastante intuitiva. Digamos que tenemos una primera curva. Este es el caso más simple. Digamos el caso 1. Acá tenemos una segunda curva, G, y entonces van a definir dos límites entre A y B. Típica pregunta. Dice hallar el área atrapada entre f, g, o sea, las dos funciones, y fíjese que esto que vemos acá son rectas verticales, ¿no? O sea, también se puede decir que es una curva, ¿no? Y x igual a, x igual b. En este caso, la respuesta es muy simple. Fíjese que uno puede tomar, como siempre, un elemento delgado donde esto tenga espesor o ancho de x, y la altura aproximada definitivamente es f menos g. Entonces la respuesta es inmediata. Digo, en este caso, la respuesta es la integral entre a y b de f de x menos g de x de x, y no hay absolutamente nada que discutir. Vamos a un segundo caso. Entonces digo,
Caso 2. Voy a irlo complicando poco a poco. Entonces ahora tenemos nuevamente esta parte y pido la función y pido la segunda función. Esta va a ser f y una segunda función que va a ser g de x. Bien, entonces mire que este va a ser el límite a y este va a ser el límite b. Entonces, ¿qué está pasando acá? Cuando me hagan la misma pregunta, o sea, me digan hallar el área atrapada entre las curvas f de x, g de x, x igual a, x igual a b. Entonces, ¿cuál es el problema acá? El problema es que note que el techo, en el anterior caso, el techo era f. Todo el tiempo el techo era f, la línea azul, y el suelo era g. En este caso, eso está variando y hay un punto intermedio que es C. Entonces, yo puedo plantear el área de A a C. Ahí está bastante claro. Yo digo, eh, la integral entre A y C, bueno, pues en ese intervalo F es el techo, G es el suelo. Pero luego hay un intervalo entre C y B en que los roles se invierten, en donde G es el techo, F es el suelo. Y ese es el área. Entonces, a esto, digo, una vez calculado, C, o sea, ese punto importante, esto está listo para Wolfram Alpha. Listo para Wolfram Alpha o cualquier otro sistema, ¿no? U otro sistema. A eso se reduce. Por supuesto que si yo le quiero dar más complejidad, podría haber pedido B acá, en este paso. Entonces va a haber otro punto más en el cual se intercambian los roles y voy a tener que plantear una integral más. Bien, ese es, digamos, el caso 2, en donde se va enredando, uno va diciendo, bueno, ahora, ¿quién es el techo y quién es el suelo? O sea, esencialmente tengo que distinguir. Y fíjese que en ambos casos, algo clave fue el dibujo. Este tipo de problemas no se pueden responder si es que uno no los dibuja. Y eso es otra cosa fundamental para este tipo de problemas. Vamos con un siguiente caso. Entonces digo acá, caso 3. Sigo complicando todo. Entonces me dice, tengo una función, perdón, voy a cambiar el color mejor para que todo quede, que esta sea G, que esta sea F, aquí está un eje. Y entonces ahora la pregunta cambia. Acá me pueden preguntar, hallar el área atrapada entre F y G. O sea, si uno encuentra ese enunciado, quiere decir que quien está planteando la pregunta tiene que haber garantizado que esas dos funciones por sí solas garantizan atrapar un área y que no necesito más información. En el anterior caso, fíjese que necesité 4 curvas. Necesité precisamente F, G y los límites que por ser una recta vertical se les puede decir curva. Entonces, en este caso, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, bueno, me toca encontrar esos puntos de intersección. Aquí está la B.
aquí estará A, y entonces la solución definitivamente es la siguiente. Digo, solución, hallar los puntos de intersección. AB, y luego calcular precisamente lo que estamos viendo en pantalla, que es la integral entre A y B. El techo es F, el suelo es G de X, y esto está listo para Wolfram Alpha. Entonces acá ya se lo entregamos a algún sistema computarizado. Para Wolfram Alpha u otro sistema computarizado. Entonces ahí tiene un escenario, pues, que es bastante, es un poco más complejo, ¿sí? Y que es posible. Vamos con el siguiente caso. Entonces, este era el caso 3 y vamos con el caso 4. Entonces, vamos a plantear algo así. Digo, ojo, esta va a ser F. G. H. Entonces, en este caso, acá planteo el eje de X. Y en este caso, la pregunta, por supuesto, es hallar el área atrapada entre las curvas F, G y H. Entonces ahí está. Y mire usted que en este caso vamos a tener que declarar los puntos. Tenemos para poder, no sé por qué esto empieza a moverse. Necesito esos puntos de intersección. Voy a poner A, B, que es todo el dominio de integración, pero acá necesito un punto C. Entonces miren que el planteamiento debería hacerse por tramos. Ahí va uno. Y ahí va otro. Entonces, le puedo decir que el área es igual a un primer tramo entre A y C. En este caso, en el tramo AC, el techo es F, el suelo es H. Más un segundo tramo entre C y B. El techo, en este caso, es G y el suelo es H. Y ahí lo tiene. Entonces, por supuesto, habrá que hallar los puntos A, B y C. Y en este caso particular que estamos analizando, que estamos esquematizando, digamos, estamos esquematizando cómo se hace este tratamiento, está claro que si uno no hace un dibujo previo, pues las posibilidades de éxito son esencialmente nulas, porque es que uno no se va a dar cuenta de lo que
Si uno no dibuja, no se va a dar cuenta de cuáles son los límites de integración, cuál es la estrategia a seguir. Entonces, no se olviden, la estrategia es dibujar y advertir qué función es el techo, qué función es el suelo. Eso es irreemplazable. Eso hay que hacerlo una y otra vez para poder tener éxito en este tipo de problemas. Sin embargo, vamos a ver una siguiente variante. Entonces, y esta es la otra, ¿no? Decimos el caso 4, pero revisitado. Lo voy a visitar nuevamente. Y vamos a hacer lo siguiente. Digo acá, esta es la función, este es f. Esto es g. Y h es una constante. ¿Ya? H de x es una constante. Y ahora aquí voy a poner x, y. Entonces vamos a suponer que las funciones son invertibles. Y yo quiero ver la integración en este sentido, en esta dirección. ¿Cómo la podría plantear? Fíjese que en esta dirección el techo es la línea azul todo el tiempo. Y el suelo es F todo el tiempo. Entonces, todo lo que necesitaría es establecer este punto, acá lo vamos a llamar D, y esta es la constante C. Entonces yo digo aquí, suponiendo que tanto F como G son invertibles, puede plantearse lo siguiente, que el área es igual a la integral entre C y D. G inversa es el techo, F inversa es el suelo, de Y. Ahí lo tenemos. Entonces, ahora sí, vendría la discusión. ¿Cuándo es conveniente? Entonces decimos acá, no es posible saber, entonces, digamos, dar una línea general, o sea, dar una regla general, que juzgue o decida cuándo conviene o no integrar respecto de Y. A veces, por ejemplo, la función puede ser invertible, pero hallar la inversa es algo extremadamente difícil. Por otro lado, esto muchas veces podía ser muy útil cuando no se tenía un sistema como Wolfram Alpha, que al hacer la integración en la otra dirección, pues le facilitaba mucho los cálculos. Pero hoy en día eso cambia. Entonces decimos, por otro lado, la llegada de los sistemas computarizados eh, impacta mucho, o sea, impacta mucho en esta toma de decisiones. Porque no es como antes, o sea, antes pues obviamente uno hacía de todo para poder reducir los cálculos que uno tenía que hacer. Por supuesto, mientras menos cálculos yo tenga que hacer, mejor, me ocupa menos tiempo y me expongo menos a cometer un error.
Pero con los sistemas computacionales actuales eso ya no tiene mucho sentido. Es decir, no tiene tanto sentido que yo me esmere tanto en hallar una función inversa, en hallar otros límites, sino que a lo mejor es más fácil pedirle a Wolfram Alpha que calcule dos integrales. Entonces, eso es algo que se tiene que evaluar caso a caso, ¿sí? Entonces decimos, esto debe evaluarse caso a caso. ¿Y de qué forma? Intuitiva. O sea, no hay una regla general que diría aquí es mejor o allá, no. Eso es simplemente mediante su intuición y su experiencia. Entonces, en resumen, lo que hay que saber es lo siguiente. Hay que saber, primero, o digamos, hay que proceder como sigue. Primero, dibujar. Sin un dibujo, esto no hay manera de abordarlo. Tiene que dibujarlo, tiene Wolfram Alpha para que lo ayude, eso va a ser sumamente sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es dibujar. Segundo, hallar los límites de integración. Luego, determinar cuál es el techo y cuál es el suelo. El techo y suelo de el área, ¿no? De interés. Interés. Y obviamente acá esto podría involucrar hallar nuevos límites. Hallar nuevos límites de integración. Límites de integración. Sin duda. Y finalmente, por último, evaluar intuitivamente si conviene o no integrar respecto de ella. Por supuesto, va a ser caso a caso. Y con eso tiene el resumen de lo que es el área atrapada entre curvas. Como ve, es algo muy sencillo, esto ya lo hemos construido, no es nada más que un resumen de casos posibles y el resto se lo hace con base en ejemplos. O sea, la clase práctica es un lugar muchísimo más adecuado para entender esto, para aprender esto, pero con base en ejemplos y no, digamos, con líneas teóricas generales que realmente eh, no se puede distinguir, ¿de acuerdo? Entonces, a eso me refiero con el techo, no a la función techo, por si acaso. Techo es cuál es el techo del área, el límite superior del área y el límite inferior, si usted quiere. Bien, entonces, dice, esa parte de área entre curvas entra en el parcial no, Cristian Gallego, esto es parte del parcial 2. ¿Cuál sería una aplicación de hallar áreas entre curvas? Pues esa misma. O sea, áreas entre curvas es una aplicación en sí. En realidad, todo el segundo parcial va a estar concentrado en aplicaciones de la integral. Se podría llamar, se podría decir que el capítulo 2 es aplicaciones de integración. Bien, si quisiéramos calcular, dice Jessica Alejandra, el área entre curvas en Wolfram, debemos calcular el área en separado de cada función y luego definir la diferencia. Se puede colocar ambas funciones al mismo tiempo. Es decir, usted puede decir lo siguiente. Veamos esto. Digo, por ejemplo, para Wolfram Alpha.
decimos que f de x sea x, que g de x sea x cuadrado, y digo entre x igual 1, x igual 4. Y entonces, hagamos esto. Vamos a hacer un ejemplo directo. Vamos a Wolfram Alpha. Aquí está. Aquí están las gráficas. Y digo que voy a graficar x cuadrado, entre 1 y 4. Vamos a ver si hay algo raro en todo esto. Si se cruzan, si no se cruzan, etc. Mire, no se cruzan. Es el caso más simple. No hay necesidad de cruzar. No hay necesidad de decir nada más. Los límites están dados entre 1 y 4 y asunto concluido. O sea, este es el caso más favorable. Y entonces ahora digo, ok, esto es la integral entre 1 y 4 de quién es el suelo, quién es el techo. Entonces acá yo veo esta curva x cuadrado, perfecto. Este es el techo y el suelo es la azul, que es x. Así que yo digo x cuadrado menos x de x. Y esto, una vez que he llegado acá, está listo para Wolfram Alpha. Entonces, me voy acá. Voy a la integración. Y esto es x cuadrado menos x. Cierro cuando x va desde 1 hasta 4. 27 medios, 13.5. Como ve, no hay necesidad de hacer mayores ajustes en Wolfram Alpha. Lo hace de manera directa. Vuelvo a las preguntas. Listo. ¿Qué más? Más preguntas, por favor. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿No? Hagamos uno más. Ya que estamos en eso, voy a aprovechar el ejemplo que me dice que Jessica me dio. Entonces digo, ejemplo. Decimos hallar el área. Hallar el área entre f de x que sea esta, g de x que sea x4, x que sea 0, los límites de x a 4. Entonces lo primero es graficar. Aquí lo tienen. Y esto va a ser así. Pero eso yo lo sé de memoria. Usted puede ir acá en Wolfram Alpha, graficar, ya no desde 1, sino desde 0. Como ve, ahí tiene un cruce. Y el cruce está justamente en 1. Entonces, ahí le está diciendo que hay que dividir en dos pedazos. Esto vale 1. Y entonces ahora yo digo que el área es igual entre 0 y 1 de x y el área entre 1 y 4. Entre 1 y 4 ya habíamos visto que era x cuadrado menos x. Pero en la anterior parte es x menos x cuadrado. Y esto ya habíamos visto por Wolfram Alpha que valía 13.5. O sea, este valor yo ya lo tengo. El primer valor es la pregunta. X menos x cuadrado. Entonces, me voy de vuelta.
y ahora integro. Digo, esta vez es al revés, x menos x cuadrado, pero no entre 1 y 4, sino entre 0 y 1. Se la tiene. Un sexto. Y asunto concluido. Esto es por Wolfram. Esa es otra forma de proceder en este caso. Estaríamos en el caso 2. Por supuesto, el valor absoluto de la diferencia también le puede ayudar a no tener que estar evaluando cada uno de los casos. Y Andrés, por supuesto, ahí va a aparecer lo primero que va a aparecer es el mapa conceptual. Lo primero. O sea, bueno, sí, no, en el punto voy a poner resumen, mapa conceptual, para que usted lo tenga a mano. En realidad, yo ya quería tenerlo publicado acá, pero me olvidé o sea, ya está en el disco duro, pero me olvidé publicar el enlace. Pero lo hago ni bien termine esta clase, ¿de acuerdo? Bien, entonces, faltan 10 minutos para las 10. Creo que este es un buen momento para terminar nuestra clase. Simplemente comentarles, el próximo lunes es festivo, por lo tanto, no tenemos clase. El día sábado, de 8 a 10, yo voy a dar una clase de repaso. No va a ser una clase lectiva, o sea, voy a publicar el enlace, que va a ser una clase de repaso, para revisar todo lo que hemos visto, preguntas y demás. Yo voy a tratar de hacer un breve resumen de todo lo que vimos, más allá del mapa conceptual, y pueden preparar preguntas quienes quieran asistir, porque el examen es el día 22 de noviembre. Entonces, eso simplemente es todo por hoy. Y dice acá Jessica Alejandra, ¿hay un máximo de funciones que puede estar dentro de un ejercicio de área entre curvas o puede haber un ejercicio que tenga más de 3 funciones? Jessica, en principio podrían haber infinitas. O sea, podrían haber, no sé, 10, 12, etcétera. Ahora, obviamente que una vez que usted ya sabe 2, 3, pues ya no va más allá. O sea, ya sería simplemente enredar las cosas de manera innecesaria. Con que usted maneje 2 o 3 funciones o hasta 4, ya tiene pues el concepto necesario para todo esto. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces con esto creo que podemos dar terminada la clase en este momento. Muchísimas gracias por su atención y nosotros nos vemos el día sábado para nuestra clase de repaso y para quienes no asistan, pues nos vemos ya en el mismo examen que es el 22 de noviembre. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.